Thank you, Michelle. Muy buenas tardes, mis amigos, mis primos, mis compadres. En esta hermosa tarde les invito para que se queden con nosotros. Estaré compartiendo un tema muy importante. Estaré hablando de quién era Pablo de Tarso. Es el programa de esta hermosa tarde. Les invito para que se queden conmigo y estaremos hablando de sus comentarios. Y ahí en Facebook estaremos mirando todo. Recordándole que estarán nuestros temas, también están en YouTube. Quédese con nosotros y pues aquí juntos haremos el programa. Hoy estoy sola, nadie me acompañó, pero usted y yo hacemos un equipo. Amén. Para que estemos aprendiendo. Bienvenida, hermana Marlene Arevalo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé qué hora va usted a escuchar nuestro programa radial llamando a los discípulos del Maestro. Les saludo desde la estación de las oficinas de Radio Luz con el programa de esta tarde llamando a los discípulos del Maestro de la congregación primitiva. Les saluda su amiga, su comadre, su prima, su hermana desde Radio Luz. Aquí estoy saludándoles en el tráfico en este maravilloso día hecho por el Señor. Le damos las gracias, muchas gracias al Eterno que ha permitido que tú y yo tengamos vida y que estemos disfrutando de este maravilloso día. No hay por qué quejarnos, no hay por qué complicarnos la vida. Hay que ser felices con lo bueno, con lo malo, porque aún las cosas malas nos ayudan para bien. Aún las cosas malas que nos pasan siempre nos van a ayudar para bien, porque aprendemos una nueva lección de todo lo que nos pasa y aprendemos de los errores para nosotros no volver a cometerlos. En esta hermosa tarde estaré trayendo el tema, estaré hablando sobre un personaje muy importante que nos ha enseñado muchísimo, que gracias a él que extendió la palabra, llevando la palabra del Eterno a muchas ciudades, a muchos países. Gracias a él pudimos conocer al verdadero Mesías de Israel. Estamos hablando de Saulo de Tarso, Pablo de Tarso. Hoy estaré hablando sobre él, hoy estaré hablando quién realmente fue Pablo de Tarso. Quédate conmigo para que llevemos juntos, unánimes, este programa radial llamando a los discípulos del Maestro, donde estaré compartiendo este tema tan maravilloso. Bíblicamente estaré hablando sobre él, estaré hablando sobre su trayectoria, sobre la vida de Pablo en el caminar con el Mesías, porque él fue contemporáneo con el Mesías de Israel, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Quédate conmigo y pues aquí juntos te invito para que también si tú tienes algún problema con tu cuerpo, ahí yo estoy ofreciendo mis servicios de sobadora, masajista, arregladora de huesos. Soy sobadora de las de México. Yo soy de Zacatecas y pues así tú sabes cómo son las personas que soban allá en nuestro México lindo y querido. Pues ahí estoy, tengo la experiencia desde 7 años. He aprendido, el Eterno me dio un don. Ahora que sirvo al Eterno, Él me ha dado este don maravilloso de traer sanidad a las personas. Pues acabo de sobar a una persona que también tenía muchos años que no podía tener bebés y la sobé en febrero y ya me dio una llamada para glorificar al Eterno que ya está embarazada para la honra y gloria del Eterno. Entonces pues te invito ahí para que te quedes conmigo, para que estés ahí conmigo en este programa radial. Mi número de teléfono es el 425-891-7613. Nuevamente es el 425-891-7613. Si tú tienes algún problema, si tienes un problema de estrés, que sientes que ya los demonios te atacan y que no puedes hacer nada, pues ahí también el Eterno nos ha dado el don maravilloso también, porque Él habita en mí.
Por lo tanto, yo en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo de Israel, puedo echarlos para afuera. Acá voy a hacer una liberación terrible a una persona, ¿verdad? Que llegó toda, nunca imaginamos que mientras le daba un masaje se iba a manifestar el enemigo, y pues ahí estuvo, se manifestó terriblemente también, que tuvo una terrible manifestación, pero la honra y la gloria es para el Eterno, que pudimos allí, pues los demonios se sometieron y esta persona fue libre para la honra y gloria del Eterno, porque todo lo hago en su nombre. No, yo no soy nadie, soy una miserable pecadora, pero Él le ha placido usarnos en esta área. La congregación primitiva es una congregación de guerreras, de guerreros, que nosotros siempre estamos ahí peleando la buena batalla por aquellos que nadie pelea. Peleamos por el huérfano, por la viuda, por el desamparado. Ahí siempre estamos haciendo la buena batalla. Ahora quiero invitarte a nuestra congregación si no tienes un lugar donde congregarte. Y pues te gustaría conocer más del Mesías de Israel. Quieres regresar a tus ancestros, al verdadero Mesías, al verdadero Salvador, a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo de Israel. Ahí estamos nosotros trayendo el mensaje de su palabra, el mensaje de la Torá. Comenzamos a celebrar Shabbat, estamos ya los viernes a las 7 de la tarde, comenzando a celebrar Shabbat. Y nuevamente el sábado cerramos nuestro Shabbat en la tarde y continuamos con un culto racional donde nosotros adoramos, glorificamos, danzamos nuestras victorias y estamos honrando y glorificando el nombre de Yahweh de los ejércitos, que Él es el que pelea la buena batalla por nosotros, y que Yahweh está en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos congregamos el viernes a las 7 de la tarde, nos congregamos el sábado a las 7 de la tarde y los martes para preparar nuestra semana, ponernos en las manos del Eterno para que Él nos guíe la semana en el trabajo, para que cuide nuestros niños en las escuelas, para que cuide nuestros esposos en los trabajos o nuestras esposas, y a nosotros mismos entregando toda nuestra vida. Y ya nos vamos a celebrar y a darle la honra y la gloria al Eterno los viernes en Shabbat, para decirle gracias porque nos dejaste terminar una semana buena para nuestras vidas, porque aún en la buena o en la mala nosotros debemos de glorificar al Eterno. Aleluya, bendito es Yahweh de los ejércitos por aquellos mis hermanos que se unen en este programa radial llamando a los discípulos del Maestro. Pues nuestra congregación se encuentra en la ciudad de Kent. Estamos en la ciudad de Kent, allí te invitamos para que vayas. Estamos enfrente de la cárcel, se llaman la Cascade Plaza, es un lugar donde hay bastantes congregaciones, hay muchas iglesias ahí, y estamos unidos como hermanos. Ahí celebramos juntos, algunos los sábados, otros los domingos, pero es un lugar muy popular. Estamos por la Central Avenue, yendo como si fueras para Arbun, y allí está enfrente de nosotros, queda la cárcel, y nosotros estamos a mano derecha en ese lugar. Ahí está nuestra congregación dando la bienvenida a todo aquel que necesita del Eterno y que realmente quiere cambiar su vida. Si tú ya has llegado, ya visitaste al brujo, al hechicero y no han podido hacer nada por ti, ahora te invito para que vengas a los brazos del Mesías. Vente, yo te aseguro que el Eterno hará cosas grandes y maravillosas en tu vida, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Aleluya. Bendito es Yahweh de los ejércitos, que nos ayuda aún en nuestros problemas más grandes. Unidos con nuestras congregaciones que están en El Salvador, ahí estamos con nuestros hermanos del Salvador también saludándoles, mandándoles un saludo a nuestro hermano Héctor, a nuestro hermano René Mata, a nuestro hermano Jesucristo, que está Jesucristo a las Naciones, nuestro hermano en Perú, el pastor Edu, y todos aquellos que nos miran, nuestro hermano Rubén Salgado en Guadalajara. Él es una iglesia católica, él pertenece a la iglesia católica. Hemos abierto un grupo carismático en Guadalajara, donde está ahí con nosotros también, nos acompañan. Ellos cuidan de nuestros ancianitos, cuidan los niños, y allí estamos alimentando al pobre, al huérfano, a la viuda, según el Eterno suple, según sus riquezas en gloria. Vienen personas para dar un masaje, vienen a mi casa, y yo les doy un masaje, y ellos me dan una ofrenda que compartimos con todas estas congregaciones, donde hemos abierto un lugar. Tenemos ahora un lugar donde podemos llevar personas que viven en la calle. Ahí están con nuestros nuevos pastores, Kevin Lara, con Cristian Portillo, con Ángel, y con nuestro pastor que es el Roe de la congregación primitiva en El Salvador, la Estrella de David. Ahí está él al frente de todos ellos, y ahí estamos recibiendo a los que salen de la cárcel. Son jóvenes que han sido maltratados, jóvenes que han estado por mucho tiempo en la cárcel, pero se han regenerado y ahora han venido a los pies del Mesías, y ahí estamos ayudando a cada uno de ellos. Entonces es muy importante, cuando ustedes van para allá, yo junto a estas ofrendas y estamos llevándoles de comer a los de la calle, a los indigentes
en El Salvador. Así compartimos pan y compartimos café. Aparte, estamos mandándoles cosas a ellos. Y ese es nuestro ministerio en el que estamos trabajando arduamente. También estamos levantando una nueva congregación en Huizúcar, en El Salvador. Todo esto es lo que el Eterno está haciendo gracias a que unidos como hermanos podemos unirnos. La congregación primitiva poniendo su semilla para que todo esto se lleve a cabo. Todo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Ahora nos vamos, hermanos, después de toda esta información. Si tú quieres llegar, pues nuevamente te hago la invitación. Ahí estamos, mis hermanos, en la ciudad de Kent. Y pues es maravilloso cada vez que nos reunimos para glorificar el nombre del Eterno. Mañana martes estará trayendo la palabra del Eterno nuestra hermana Verónica Rentería. Ella estará trayendo el mensaje de la palabra en cuanto termina este programa radial. Hoy martes, que sale nuestro programa al aire, hoy martes nuestra hermana Verónica estará trayendo el mensaje de la palabra para que usted venga y escuche cómo el Eterno usa las valientes mujeres, valientes guerreras, y cómo ahora, después que el Eterno derramó su espíritu sobre toda carne, ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay esclavo, ya no hay libre, sino que ya no hay judío, ya no hay griego, sino que el Eterno derramó sobre toda carne de su espíritu para que todos llevemos el mensaje de su palabra, de su instrucción, de su Tanakh, de la Biblia, aquellos que necesitan escuchar el mensaje de la palabra. Y también para este Shabbat, el viernes comenzando trayendo el mensaje de la palabra, nuestro Roe Merced Murillo, que es el que trae cada viernes. Él es nuestro Cohen, el sacerdote en nuestra congregación primitiva. Él es el que cada Shabbat nos trae una grande enseñanza que el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, le revela para que venga y comparta. Y si tú quieres aprender más, regresando a nuestras raíces, te invitamos para que nos acompañes. Ahí también estamos los sábados también. En esta hermoso Shabbat estará trayendo el mensaje de la palabra nuestra hermana Ruth. Ella estará compartiendo el mensaje de la palabra del libro del Bereshit, libro del Génesis. Estará compartiendo ese mensaje maravilloso en el cual nosotros tenemos que saber y aprender que la Torah está todo compartiendo esos mensajes tan hermosos en los cuales nosotros aprendemos a conocer que el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, estaba su esencia, su palabra, porque Él era la palabra. En cada uno de estos libros, la Torá, la instrucción, la ley de Moisés, allí estaba todo encerrado. Y cuando vino en el pacto renovado en el Nuevo Testamento, allí se hizo revelar la palabra que estuvo al principio como el verbo. Y ahora vino, cobró vida y habitó entre su pueblo. Aleluya, gloria al eterno Yahweh. Bueno, después de todos estos anuncios, mis hermanos, ahora nos vamos directo a la palabra, nos vamos directo a la información que traigo en esta hermosa tarde para compartir con ustedes. Vamos a aprender quién fue, para aquellos que no conocen quién fue Pablo de Tarso. ¿Quién realmente fue Pablo de Tarso? En el libro de Hechos 9:13 nos da una gran enseñanza para aquellos que les gusta mirar esta enseñanza. Les invito para que se preparen. Estaremos leyendo Hechos 9:13. El significado de Pablo de Tarso. Dice que era el pequeño. En griego significaba el pequeño o el poquito. Él nació, Pablo de Tarso, dice que nació en el año 5 al 10 después de Yeshua. Estamos hablando ya que era contemporáneo con nuestro Mesías de Israel. Él nació en Tarso de Cilicia, que es ahora la actual Turquía, de Asia Menor. En Filimón, él se ha declarado un anciano, por eso es de allí de donde han tomado ya más o menos la edad de Pablo. Pero Shaul es su verdadero nombre judío, porque él, recordando que Shaul se declara que él era judío, descendiente de la tribu de Benjamín, porque Shaul no era griego. Entonces es muy importante que todos ellos conozcan la nacionalidad de Pablo. Es conocido como el apóstol de los gentiles, pero ¿quiénes eran los gentiles? En los tiempos del Mesías, los gentiles venían a ser las tribus dispersas. Igual ahora, todavía recordamos que por causa de la desobediencia muchos se dispersaron y están en muchas de las naciones. Recordando que muy pronto estaremos celebrando, en el mes de mayo se celebrará el regreso de
de Israel, que tiene 70 años de haber regresado y haber sido una nación. En mayo nuevamente se estará celebrando 70 años de la nación de Israel, y asimismo, porque estas tribus que estuvieron dispersas por las naciones, asimismo Pablo, él les predicaba a estos que hacían llamarse los gentiles, por causa de que todavía no habían regresado a ser el pueblo de Israel. Aleluya. Ellos eran los dispersos por las naciones. Siendo él un grande y estudioso, con una nacionalidad romana, hablaba griego, arameo y hebreo. Pero él mismo se reconoció judío de judíos cuando vamos a la santa palabra y miramos en Filipenses 3:4. Shaul, Pablo, estudió a los países a los pies de Gamaliel, un rabino de la Torá, recordando que hace 2000 años solo estaba la Torá, los salmos y los profetas. Y este rabino, llamado Gamaliel, Pablo había estudiado con él. Dice que en aquellos tiempos él era fariseo de fariseos. Estos fariseos eran tremendos religiosos que querían que toda la gente creyera lo que ellos creían. Y si alguien no se sometía a lo que ellos creían, eran perseguidos por estos fariseos. Entonces, por eso miramos la gran persecución que Pablo perseguía a la secta que se había levantado. Esta secta se llamaba los seguidores del Mesías de Israel, que eran los que se habían levantado como Esteban, recordando que cuando mataron a Esteban a pedradas, el mismo Pablo estuvo presente en ese momento. Dice que las ropas de Esteban fueron arrojadas a los pies de Pablo o Shaul. Todos reconocemos que él estudió, han reconocido que Pablo hablaba griego por causa de que él estudiaba en la Septuaginta, que venía a ser la Tanaj, que había sido traducida al griego. La mayoría de los que estudian y que han estudiado este personaje de Pablo se han dado cuenta, ¿verdad?, que todo lo que ellos hablaban, los rabinos y las escuelas donde él había estudiado, pero él estudió como un buen rabino. Estudió a los pies de otro rabino que fue anterior que él y que era muy sabio y entendido y conocía la Torá, los profetas, en los tiempos del Mesías, recordándole que para estos tiempos no existía la iglesia, todavía no estaba la iglesia. Entonces no podemos decir que Pablo estaba en la iglesia, porque todavía no existía. En aquellos tiempos era el templo y era la sinagoga. Amén. Entonces, para que no haya ninguna lo que estamos estudiando, estamos hablando de un Pablo de hace 2000 años. No estoy hablando de Pablo de hace 15 días o un mes. Estamos hablando de ese Rav Shaul, que ese era su verdadero nombre en hebreo. Ellos estudiaban la Tanaj, estudiaban la Septuaginta, escrita en griego, que era lo que estudiaban los dispersos de la diáspora nacidos en los lugares helenistas. Pablo vivía en Tarso, una ciudad bastante rica. Lo dice en Hechos 21:39. Tarso era una ciudad muy importante que se unía en Siria y Anatolia. Era una ciudad marítima por la cual los barcos desembarcaban, y por eso esa fue lo que le facilitó también a nuestro Yeshua a usar a Pablo, porque Pablo podía embarcarse en barcos y de ir de una nación a otra para poder estar enseñando el evangelio, enseñando la palabra del Eterno, llevando así la palabra a otros lugares donde estaban también las tribus dispersas de Israel. Aleluya, gloria al Eterno Yahweh. También estaban en este lugar, en el lugar de Tarso, también estaban las grandes escuelas de aquellos tiempos de los filósofos y la historia, y también había un centro cultural, que en este centro era donde pues muchos se reunían. Yo creo que ellos que tenían dinero, los que estudiaban, porque quiero recordarles nuevamente que en aquel tiempo, mis hermanos, no todos sabían leer. El que sabía leer era un grande estudiante y no todos tenían el privilegio de leer. Por eso fue por lo que la palabra, la Tanaj, la Biblia, había sido interpretada oralmente. Solamente se hablaba y era la manera como la pasaban unos a otros, oralmente. Entonces por eso hubo tantas equivocaciones y tanto se le había agregado desde que ellos habían sido prisioneros en Babilonia. Desde entonces ya había sido distorsionada por causa de que cada uno le agregaba lo que quería. Ya cuando vinieron a los tiempos del Mesías, ya la palabra, la Torá, había sido distorsionada, ya le habían agregado muchísimo, que era lo que decía Pablo, que él tenía todo eso por basura, pero no era la Torá, no era la ley de Moisés, no era nada que tenía que ver con eso. Solamente era todo lo que le habían añadido
como todas sus tradiciones, como fariseos y legalistas y religiosos. Eso era lo que Pablo o Rav Shaul le había dicho, dice en su palabra en el libro de Gálatas. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un gran rabino. Él fue preparado para ser rabino. Él preparaba a Pablo, a Saulo, para que él fuera un gran rabino a los fariseos. Él nunca se imaginó que él vendría a predicar la palabra a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Nuevamente eran las tribus dispersas por el mundo. Aleluya. Pero los judíos era una secta que se les llamaban los fariseos. Y eso lo encontramos, la palabra del Eterno nos vuelve a mostrar en Filipenses 3:5, del 5 al 6. Pablo creció en Jerusalén. En el libro de los Hechos 26:5 al 17, él era un religioso y perseguidor, estricto seguidor de la Torá, obligando a todo aquel que pensaba diferente, obligándolo a creer en lo que él había sido, enseñando y persiguiendo a los nuevos, la nueva secta que se había levantado, que se llamaban los seguidores del Mesías. Esto nos dice en el libro de Hechos, capítulo 7, podemos mirar cómo apedreaban a Esteban mientras que él excitaba a la gente para que lo apedrearan y así morir por rebelde, porque había creído algo que no debía de creer y porque él creía, igual que los tiempos de hoy, igual que muchos se han subido en su macho pensando que ellos tienen la verdad y que no quieren cambiar sus pensamientos y dicen, no, yo soy el que tiene la razón, esa vieja está equivocada y no le hagan caso y no le crean. Y así sucedió también con Pablo, hasta que las escamas se le cayeron. Mandó el Eterno a hablar con él y las escamas se le cayeron. Luego Ananías fue a imponerle las manos y Pablo tuvo una visión muy diferente. La honra y la gloria son para el Eterno. Aleluya. ¿Quiénes eran los fariseos? Estos eran maestros rabinos que nacieron en el tiempo de Babilonia y que conocían la Biblia o la Torá hablada. La Septuaginta la conocían hablada. Aleluya. Bendito eres, Yahweh. ¿Cuáles eran las cartas o las epístolas paulinas? Recordándole, mis hermanos, que todo lo que escribió Pablo eran cartas escritas. No era como usted lo mira ahora en la Biblia. Eran cartas solamente escritas en las cuales él escribía como ahora. Siempre, si usted mira el principio de cada carta, usted va a mirar cómo escribe Pablo o Rav Shaul. Él escribe directo a los Gálatas, directo a los de Efesio, a los de Corintio. Les manda una palabra de aliento, de paz, deseándoles, dice, a los dispersos por las naciones. Y está hablando de cada lugar de Asia. Las cartas o las epístolas paulinas, encontramos que Romanos, y primero y segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, y primera y segunda de Tesalonicenses y Filimón tienen la autoría que con su puño y letra las escribió Rav Shaul o Pablo. Si estudiamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de las actividades de Pablo. Han encontrado el papiro 46, que es un artículo encontrado en los años 175 y 225 después de Mashiach. Fueron expuestos a todas las escuelas rabínicas de aquel tiempo, antes que surgieran los padres apologistas que han distorsionado su verdadero personaje, ahora dándole un personaje más griego que judío. Por esa razón, Shaul Pablo escribió todas estas cartas en el año 50. Eso es lo que se cree, que en el año 50 estas cartas fueron escritas por Pablo. La primera epístola de los tesalonicenses, en estas cartas ya mencionadas, las que les acabo de mencionar, miramos el carácter, personalidad, valentía y celo de Pablo y las cosas de celo que él tenía en el Adón, dejando así a sus admiradores, a unos miedo, a otros por envidia y a otros por lambiscones que le adulaban a Pablo. Pablo de Tarso, eres el mejor perseguidor de los seguidores del Mesías, adulándole para que siguiera matando, arrastrando las mujeres, porque Pablo en aquel tiempo del Mesías, él no respetaba ni niños ni mujeres. Él entraba a sus casas y asolaba la secta de los seguidores del Mesías. Aleluya. Entonces podemos mirar en la santa palabra del Eterno, en el siglo XIX, muchos han negado que segunda de Tesalonicenses y Colosenses, Efesios, Timoteo y Tito fueron cartas escritas por Rav Shaul.
Los grandes estudiosos decían que sus discípulos de Pablo las escribieron, pero otros dicen que sí son auténticas, a diferencia de los lugares y consecuencias, porque recordando que Pablo recorrió mucha tierra, recorrió muchos lugares, entonces él tenía, aún en su propia palabra, él nos muestra y nos dice que lugar donde él iba, él tenía que hacerse con los miserables, con los pobres, con los sabios, con los entendidos, para que fuera aceptado y así poderle hablar a las nuevas congregaciones que se habían levantado como los nuevos creyentes en Mashiach. Aleluya, aleluya. Gloria al eterno Yahweh. Ahora nos vamos a ir a la palabra, ¿ok? Les voy a invitar para que vayamos al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a comprobar cómo comenzó Pablo en la historia del libro de los Hechos. Aleluya. Gloria al eterno Yahweh. Les voy a leer un poco en la palabra, en la Biblia. Gloria al eterno Yahweh. Les voy a leer en el número 9 de la Sefer Dabar. Esta es la palabra que les voy a leer un poco, la Sefer Dabar, y luego estaré hablando un poco de la Reina Valera. Dice: entre tanto Shaul o Pablo todavía respiraba amenazas asesinas contra los Talmidín. El Adón, o sea, los Talmidín son los discípulos del maestro. El Adón, el Señor, y les pidió cartas en las sinagogas de Damasco, autorizándoles a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar, fuera hombre o mujer, que perteneciera al camino, y los trajera a Jerusalén. Cuando iba por el camino, acercándose a Damasco, de repente un destello de luz en los cielos resplandeció todo su alrededor. Verso número 4. Cayéndose en tierra, oyó una voz que le decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues constantemente? Él preguntó: Adón, ¿quién eres tú? El Adón le dijo: yo soy Yeshua, y tú me persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Verso número 7. Los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados sin hablar, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos ayudaron a Shaul a levantarse de la tierra, pero cuando abrió sus ojos no podía ver nada. Así que llevándole de la mano trajeron a Damasco. Por 3 días permaneció sin poder ver y no comió ni bebió. Había un talmidín, un discípulo de Damasco, Ananías de nombre, y en una visión el Adón, el Señor, dijo: Ananías. Él dijo: aquí estoy, Adón, aquí estoy, Señor. El Adón, el Señor: levántate y ve a la calle recta en la casa de Yehudá y pregunta por un hombre de Tarso llamado Shaul, Pablo, porque está orando. Verso número 12. En una visión he visto a un hombre llamado Ananías entrando y poniendo sus manos sobre él para restaurar su vista. Pero Ananías respondió: Adón, muchos me han contado acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tu pueblo en Jerusalén. Y ahí tiene autoridad a los principales Coanín, los principales sacerdotes, para arrestar a todos los que invocan tu nombre, y tu nombre es Yeshua. Pero el Adón le dijo: ve, porque este hombre me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, a los gentiles, aún hasta a sus reyes, como también a los hijos de Israel. Porque yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Aleluya, gloria al eterno Yahweh. Aquí nos estamos dando cuenta en esta palabra cómo en este momento todavía Pablo, siendo Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, era perseguidor a la iglesia, no respetando ni las mujeres ni los niños, sino que perseguía a la iglesia. Todos le tenían miedo. Aún Ananías, yo me imagino que cuando el eterno Yeshua le dijo que él tendría que ir a imponerle las manos a Shaul, inmediatamente las piernas le comenzaron a temblar. Ustedes se pueden imaginar cuando después cuántos de sus hermanos habían sido apedreados por causa de Pablo, por las órdenes que Pablo de Tarso había ordenado, que los golpearan, que los mataran, que fueran arrestados, los llevaban a la cárcel, los encadenaban. Podemos mirar en su película cuán terrible era Pablo, hasta que por fin Yeshua se le aparece y le dice: ¿quién eres tú? Y él le dice: soy Yeshua, porque Yeshua, su nombre, recordándote que quiere decir salvación. En aquellos tiempos, estoy hablando de hace 2000 años, pasados 2000 años está hablando entre el año 50 después del Mesías, quiere decir que para entonces
todavía no se hablaba y no podía decirle quién eres tú, y él no le pudo haber respondido que era Jesús, porque en aquel tiempo no hablaban español. Tuvo que haber contestado, porque aún en la palabra del Eterno nos dice, en la Reina Valera dice que en lengua hebrea contestó una voz diciendo: soy Yeshua, porque estamos hablando de los tiempos del Mesías. Aleluya. Pero ahora vamos a ir al libro de los Hechos. Continuamos en el libro de los Hechos. Vamos a ir a mirar, porque me gusta comprobar con la palabra lo que yo estoy hablando. Ahora vamos a ir a leer el 26. Aleluya. Verso 26, voy a leer desde el número 1. Gloria al eterno Yahweh. Vamos a leer qué es lo que nos dice Pablo en esta historia. Gloria al eterno Yahweh. Dice su santa palabra: la defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y dijo así Pablo de Tarso: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. Aquí estoy leyendo ya de la Reina Valera. Estoy leyendo el capítulo 26 del libro de los Hechos. Inmediatamente Pablo pone las cosas en claro delante del rey Agripa, diciéndole y haciéndole reconocer que él conocía las costumbres no de los griegos, sino de los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. La vida anterior de Pablo, dice en la Reina Valera. Verso número 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación de Jerusalén. ¿De dónde era Pablo? Pablo era judío de Jerusalén, de la tribu de Benjamín. La comencé con los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aleluya. Gloria al Eterno. Y sabemos que esta religión de los fariseos habían surgido de todos aquellos cuando estuvieron dispersos en Babilonia. Recordando que ellos estudiaban la Torah, siendo muy, muy religiosos, pero también añadiéndole a la palabra y teniendo la ley hablada, que le agregaban y le agregaban, que era malo que le agregaban, que ya no habían dejado lo que verdaderamente era la Torah, que el Eterno le había dado con su propio dedo escrito a la ley de Moshe. Dice así su santa palabra en el verso número 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Nuevamente, recordando Pablo que él era descendiente de una tribu, una de las 12 tribus, y aquí está bien claro en la Reina Valera. Sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Porque aquí miramos, los mismos judíos, los del Sanedrín, aquellos fariseos y legalistas que fueron los que acusaron a nuestro Mesías, que por eso dice su santa palabra, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero no estamos hablando de todos los judíos, sino que solamente muchos de ellos no lo reconocieron como su Salvador. Aún en los tiempos de hoy siguen, ellos todavía están en estupor para que tú y yo creamos, y para que nosotros, como dispersos por el mundo, dispersos y descendientes de una de estas tribus, nosotros regresemos al Mesías. Y dice su santa palabra en el verso número 8, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Elohim resucite a los muertos, porque muchos de ellos no creían en la resurrección, y aún ya Pablo había mirado a nuestro Mesías que había resucitado. Por lo tanto, él vino y le habló al rey Agripa, diciéndole que él iba a hablar de un Yeshua o Jesucristo de Nazaret resucitado. Aleluya. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret, el cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, a muchos de los Kadoshim, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuánto los mataron, yo di mi voto. Miren, él ha reconocido que muchos de los que mataron, él había estado de acuerdo en que ellos fueran asesinados por causa de haberse levantado en la secta y creyendo en la resurrección del Mesías. Y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, no iglesias, mis hermanos, escuchen bien, estoy leyendo de la Reina Valera. Y muchas, castigándoles en las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecidos de sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. No solo los persiguió en Jerusalén, no solamente allá, sino que se fue a ciudades extranjeras también a perseguir a aquellos donde ya se había regado la palabra, y ahora él decía no.
ahora voy a perseguirlos, y los apedreaban. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes de comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Aleluya, gloria al eterno Yahweh. Qué importante es que nosotros leamos todas estas enseñanzas para que entendamos en la palabra como Pablo, como Rav Shaul, él era judío. Entonces, por lo tanto, cuando tú entiendas que Rav Shaul, Pablo, él era judío, tú no puedes sacarlo de su contexto y llevarlo a Grecia y ahora venir a decir que la ley ya no está vigente por causa de que él ya se volvió griego. Esta es la razón por la que yo te estoy diciendo, porque muy pronto estaremos hablando del libro de las Gálatas y estaremos trayendo estas mentiras babilónicas en las cuales han dicho cuántas mentiras le han agregado a Pablo, palabras que él no dijo. Y dice el verso 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, dice la Reina Valera. Y si dijo en lengua hebrea, tenía que haber dicho Yahshua. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues, o yo soy Jesucristo de Nazaret. Y le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y aquellos que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y a los gentiles a quienes ahora te envío. Pero recordando, mis hermanos, que Pablo no había sido preparado para los gentiles, sino que Pablo había sido preparado para ir a los fariseos. Verso número 18. Para que tú abras los ojos, para que te conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Hasatán a Elohim, a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todas estas palabras Rav Shaul les estaba dando a el rey Agripa. Amén. Discúlpenme. Discúlpenme, mis hermanos, estoy sola y también estoy grabando para si alguno de ustedes quieren mirar este programa radial llamando a los discípulos del maestro en Facebook. Estamos en YouTube y estamos en Facebook. Búsquenos como Armandina García o la Congregación Primitiva. Estaba conectando mi teléfono que se estaba descargando. Y estamos ahí grabando cada uno de nuestros programas, cada uno de estos temas están en YouTube. Allí puede mirarnos, hermano, o en mi Facebook, en mi página Armandina García o la Congregación Primitiva. Cada uno de estos temas los estamos llevando ahí para que si usted gusta volverlos a mirar, volver a aprender un poco de lo que el Eterno nos ha revelado, usted puede estar allí. Amén. Así, continuamos nuevamente en el verso 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Pero qué acaso todo esto no hizo Pablo antes? ¿Qué es lo que nos está demostrando el Eterno? Que todo lo que nosotros hagamos en nuestra carne lo tendremos que pagar, tarde o temprano, porque lo que él hizo, él persiguió y él tuvo que pagar cada uno de las agresiones que él hizo con los hijos del Eterno. Y mira, ahora él estaba encerrado en una cárcel. Dice el verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, perseveró hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, porque recordando que el Eterno lo había hablado y le dijo que él daría testimonio aún a los reyes, y este era el rey Agripa, o sea que se estaba cumpliendo la palabra que el Eterno le había escogido. No diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mucha atención en esta palabra. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron
que había de suceder. Pero si usted no mira la Torá, no mira la instrucción, entonces usted no se da cuenta de nada. Porque ¿de qué pudo haber hablado Pablo? ¿De qué pudo haber hablado Gamaliel? Su santa palabra nos enseña que ellos hablaron de la Torá y los profetas. Ellos no podían haber hablado de las cartas de Pablo, porque Pablo, en ese momento, cuando él era prisionero en las cárceles, era cuando él escribía las cartas. Entonces, por lo tanto, no pueden haber dicho, oh, es que Pablo vamos a hablar de las cartas de Gálatas, vamos a hablar de Corintios, porque no, mis hermanos, Pablo lo único que podía enseñar a otros era la ley de Moisés y los profetas. Aleluya. Dice el 23, dice que Yeshua había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas a la defensa, Festo, gran voz dijo, está loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco Pablo. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Cree, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser seguidor del Mesías. ¿Cómo no, rey Agripa, si él conocía la verdad, si él conocía la Torá, si él conocía la instrucción? Aquí mismo le está mencionando que él conocía a los profetas. Entonces, si él conocía a los profetas, él también conocía la Torá dada a Moshe. Y dice así el 29, y Pablo dijo, quisiera Elohim, Dios, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hecho tales cual yo soy, excepto de estas cadenas. ¿Cuáles cadenas hablaba Pablo? No solamente las de la cárcel, sino todas las cadenas que había arrastrado. Cuántas mentiras sobre su vida, cuántas cadenas él había arrastrado por causa de haber sido un fariseo y legalista. Dice el verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los cuales habían sentado en ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? ¿Pero por qué Pablo había apelado a César? Porque nuevamente él tendría que ir a contarle a César la misma historia que le acababa de contar al rey Agripa, para que el rey Agripa y también César se convirtieran al Mesías, porque ellos eran uno de los peces más gordos en aquel tiempo, y Yeshua le dijo que él llevaría la palabra a pobres, a ricos, a humildes, a chicos y a grandes. Aleluya. Y ahora continuamos con Pablo es enviado a Roma. Recordándoles nuevamente que Pablo tenía la nacionalidad romana, porque él hablaba también en griego. Dice que sus ancestros habían sido romanos, entonces era la manera como él había recibido la nacionalidad romana. Aleluya, gloria al Eterno. Bendito es Yahweh de los ejércitos. Bendito es Yahweh de los ejércitos. Bendito eres Adón. Cuando se decidió a que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un cinturón llamado Julio, de la compañía de Augusta, y embarcándose en una nave admitena que iba a tocar los puertos en Asia, zarpamos estando en nosotros Aristarco, en Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegaron a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido con ellos. Y haciéndole la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Aleluya, aleluya, gloria al Eterno Yahweh. Después que nosotros hemos encontrado la iluminación divina, hemos aprendido a mirar la luz que es Yeshua. Yeshua es nuestra luz. Él nos revela a través del Ruach HaKadosh, a través del Espíritu Santo podemos escuchar su voz. Conversamos con él. Muchas veces nos hacemos sordos a su voz. Pablo, yo me imagino que muchas veces el Eterno estuvo hablando con él, pero él se hizo sordo. Fue necesario derrotarlo por tierra. Muchas veces nosotros vamos a ser derrotados. Muchas veces nosotros necesitamos ser derrotados para creer. Porque hemos subido
Aquí no dice que Pablo iba en un caballo, ¿verdad? La palabra nunca nos dice. Pero muchas veces nosotros estamos tan amachados que nos subimos en nuestra terquedad a un caballo. Aunque la Biblia no habla de Pablo que iba en un caballo. Mucha gente dice, hoy Pablo lo tumbaron del caballo. Pero aquí no dice nada de caballos. Pero nosotros sí a veces estamos tan tercos y amachados arriba de un caballo, queriendo hacer nuestra santa voluntad. Habiendo salido de Babilonia y estando todavía en Babilonia, no queremos salir a la verdad. Muchas veces va a ser necesario que el Adón nos tiene que derrotar, tumbarnos por suelo, humillarnos. Yo no puedo imaginarme como Pablo siendo ese gran valiente guerrero, en el cual había perseguido a todos, siendo alabado, siendo porque le daban gloria a él. Le gritaban, dice que cuando estudiamos ahora la historia nos damos cuenta, dice que cómo alababan a Pablo porque era un gran guerrero. Cada vez que perseguía y asolaba la iglesia, no la iglesia, sino los seguidores, la nueva secta, los seguidores del Mesías. Dice cómo era alabado por el pueblo, cómo lo exaltaban gritándole, Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, Saulo de Tarso. ¿Por qué tú no dejas? ¿Por qué tú no te bajas de tu caballo? ¿Por qué tú no cambias? ¿Por qué tú has vivido montado en tu caballo por tanto tiempo? ¿Por qué la luz todavía no llega a tus ojos? ¿Por qué te encegueces? ¿Por qué todavía te resistes? ¿Cuántos años Pablo duró terco, aferrado, como perseguidor a aquellos seguidores del Mesías? La luz ha llegado a nuestros ojos, la luz ha llegado a nuestro entendimiento, las dudas ya entraron en nosotros. Y nos damos cuenta que si analizamos todo, si vamos hace 2000 años, cuando realmente Rav Shaul vivió, era contemporáneo con el Mesías, él nunca pudo haber negado la ley, jamás. Él había sido educado en los tiempos de los rabinos. Él no estaba todavía en las escuelas. No estaba en las escuelas donde habían venido los padres apologistas, que fueron los que destruyeron todo lo que Pablo, Rav Shaul había construido. Trayendo mensajes de paz, de amor, construyendo sobre los apóstoles, los verdaderos apóstoles. Porque Pablo no fue apóstol. Pablo no caminó con el Eterno. Pablo no caminó con Yeshua. Pablo vino a ser agregado ya como el abortijo. Él mismo se llamaba. Tenemos entendido que después que muere Judas, un nuevo apóstol se le añadió, pero no tenemos la historia de él. Es muy poco lo que se habla de él. Pero sí tenemos una grande historia de Rav Shaul, de Pablo. Porque este es el verdadero apóstol que el Eterno había escogido en vez de Judas. Es lo que cuenta la historia. El escogido entre miles. Pero había sido un hombre preparado, un hombre que hablaba 3 lenguas. Hablaba griego, hablaba arameo y hablaba hebreo. ¿Cuántas lenguas hablas tú? ¿Cuántas lenguas hablas tú? ¿Te has dado cuenta que quizás hablas español, hablas inglés, hablas portugués? Y has guardado hablar del Mesías. Has olvidado hablar del Mesías, aquellos que lo necesitan, aquellos que realmente tienen sed de la palabra, sed de escuchar. Una verdad que tú ya conoces, pero tú callas. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Ser derrotado por el piso? ¿Con una enfermedad? ¿Estar en la cárcel para escribir las mejores cartas de amor a tu familia? ¿Qué es lo que te falta? En este tiempo todo lo tienes. ¿Eres perseguidor de aquellos que han regresado a sus raíces? ¿Estás persiguiendo a los verdaderos seguidores del Mesías? Como en los tiempos de Pablo. Ese fue Pablo de Tarso. Alguien que se le tuvo que revelar la palabra por medio de la luz. Presentándose la luz a este mundo, porque Él es nuestra luz. Porque a través de la luz Él viene y somete las tinieblas de Hasatán. ¿Te has enterquecido? Porque has estudiado muchos años en una universidad. Porque quizás todavía no te ha amanecido. ¿Estás enojado porque yo predico la verdad? Porque yo hablo de un Pablo de hace 2000 años, no de un Pablo greco-romano, un nuevo personaje que lo han sacado de contexto. Un Pablo que han sacado de la verdad. Siendo él judío, lo han vuelto greco-romano. Trayendo y despreciando la ley a los profetas. Cuando aquí el mismísimo Pablo, explicándole al rey Agripa, que solamente lo que estudiaban, solamente lo que eran. Tú conoces los profetas, rey Agripa.
Por lo tanto, si tú conoces los profetas, Rey Agripa, tú también tienes que conocer la Torá. Y sabes que yo no miento, sabes que yo era perseguidor de los seguidores del Mesías. En este día el Eterno te habla a ti. ¿Has perseguido los seguidores del Mesías? ¿Les llamas judaizantes? Olvidándote que fueron 12 tribus que acaba de mencionar Pablo. Pablo de Tarso, hablándole a este Rey Agripa, mencionando las 12 tribus, siendo él, pero ahora te voy a llevar a la palabra. Vamos a Filipenses, si no has sido convencido con estas palabras que te he mostrado, vamos a Filipenses 3:5 y ahí vamos a entender lo que realmente Shaul era. En el nombre de Yeshua HaMashiach te invito para que estudiemos juntos en esta hermosa historia. Aleluya. Dice su santa palabra en Filipenses capítulo 3, en el verso número 3, porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Elohim, Dios, y nos gloriamos en Yeshua HaMashiach, no teniendo confianza ya en la carne, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo Rav Shaul, Pablo de Tarso. Y comienza su verdadera historia en el verso número 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. ¿De dónde era Rav Shaul? ¿Griego? De la tribu de Benjamín. ¿No era de las 12 tribus? Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la quejilá, de las iglesias o las congregaciones. No podía haber sido iglesias porque no había iglesias en ese tiempo. Pero estoy leyendo de la Reina Valera y así va a decir en tu Biblia, si está leyendo de la Reina Valera. Cuando la justicia es que en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo de Israel. Verso número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua, nuestro Adón, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Yeshua y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Yeshua. La justicia que es Elohim, por fe, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si de alguna manera llegaste a la resurrección entre los muertos, no es que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para que lo cual fui también asido por Yeshua HaMashiach. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo de Israel. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sintéis, estéis también. Esto se lo revelará nuestro Elohim. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos con la misma regla. Sintámonos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero de Yeshua, al fin de las cuales será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía en los cielos, de donde, aleluya, gloria al eterno Yahweh, de donde también esperamos al Salvador, Yeshua, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con lo cual también puede sujetarse a sí mismo todas las cosas. Aleluya, gloria al eterno Yahweh. Aquí estamos ya mirando a un Saulo que hizo muchas cosas malvadas. Les he leído en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el verso número 13, cómo dándole una arrastrada
a Esteban, y mirándolo morir apedreado, las ropas de Esteban fueron arrojadas a los pies de Pablo. Pablo le causó mucho sufrimiento a los creyentes en el Mesías. Pablo respiraba odio y muerte. Lo podemos mirar en el capítulo número 9. Pablo persiguió a la nueva secta de los seguidores del Mesías. Pablo fue a Damasco con muy malas intenciones. Pablo vivía en su propia justicia. Pablo fue el peor perseguidor. Pero también podemos mirar que Pablo se convirtió. Vamos a salir del aire, mis hermanos, mis primos, mis compadres, no sin antes recordándoles, invitándoles a nuestra congregación primitiva para que nos acompañen al terminar este programa radial. Estaremos trayendo nuestro culto racional, donde nuestra hermana Verónica Rentería estará trayendo el mensaje de la palabra. También el viernes, que comenzamos nuestro Shabbat, a las 7 de la tarde nos reunimos para celebrar Shabbat, trayendo el mensaje de la palabra a nuestro Roe Merced Murillo. Y nuevamente el sábado concluiremos con un culto racional a las 7 de la tarde, trayendo el mensaje de la palabra a nuestra hermana Ruth Cayo, del libro del Bereshit. Todos son bienvenidos. Shalom, shalom. Aleluya, mis hermanos. Gloria al eterno Yahweh. Hemos terminado este programa radial llamando a los discípulos del Maestro. Ha sido un programa bastante interesante. No ha sido nada fácil llevarlo yo sola, ¿verdad? No es nada fácil predicar la palabra, mover los controles y estar aquí haciendo todo. Se me descarga el teléfono y tengo que ir a buscar el cargador y todo, pero vale la pena el sacrificio, vale la pena si tú has aprendido algo de la historia de Pablo, el verdadero Shaul de Tarso. Él fue este perseguidor a los seguidores del Mesías, porque él era un fariseo de fariseos. Todo aquel que no creía como ellos perseguían a las personas hasta matarlos. Ese era lo que él confesó delante del rey Agripa, delante de César, delante de cada uno de ellos. Él se confesó quién verdaderamente él era, un perseguidor a los nuevos convertidos al Mesías de Israel. Nosotros es muy importante que conozcamos, mis hermanos. Yo sé que después de vivir tantas mentiras romanas, no es nada fácil. Quiero recordarte que el pueblo de Israel estuvo prisionero por 430 años. ¿Tú crees que fue fácil salir de su adoración a los ídolos? 3,000 dioses adoraban en Egipto. ¿Tú crees que fue fácil para ellos deshacerse de toda su idolatría y todo lo que ellos creían, todas sus creencias? Te aseguro que no fue nada fácil. Ellos, dice que estando ya en el desierto, ellos anhelaban la carne, anhelaban los ajos, las cebollas que comían en Egipto. Muchas veces nosotros nos hemos metido ya a conocer la verdad. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros dudamos y se nos hace más fácil estar donde están los ajos y las cebollas, en Egipto. No queremos dar ese paso en fe. Primeramente salimos del catolicismo. Dejamos nuestros ídolos, pero muchas veces ya estando en el cristianismo nos hacemos nuestros becerros. ¿Qué becerro tenemos hecho ahora? ¿Qué becerros nos hacemos nosotros? Es muy importante que nosotros entendamos lo que realmente el Eterno quiere en nuestra vida. Hemos sido como Pablo, perseguidores a los que han creído una cosa diferente a nosotros y a fuerzas queremos que ellos crean lo que nosotros creemos. Solo porque nosotros nos hemos sentido que hemos estudiado más. ¿Por qué yo estudio todas estas cosas? Para abrirle los ojos a aquellos que no los abren. Para abrirle los ojos a aquellos que en las iglesias no les hablan. ¿Por qué no les conviene hablarles de Pablo, del verdadero Saulo de Tarso? ¿Por qué no les conviene decirles que hace 2000 años Saulo era contemporáneo con Yeshua? ¿Por qué no les hablan de toda esta verdad? Porque no quieren quedar en vergüenza, porque ellos han interpretado, han invalidado la ley juntos con Pablo en la Reina Valera. Pero nosotros tenemos esta Biblia. Nosotros tenemos esta Biblia que es muy diferente,
que desenmascara las mentiras romanas. En esta Biblia dice la verdad. Aquí nos dice todo lo que aquí dice la Reina Valera. Aquí la aclara. ¿Por qué yo uso la Reina Valera para leer, para estudiar, para que tú aprendas? ¿Por qué la uso? Para que tú estudies conmigo y tú puedas entender aún el mensaje torcido que está aquí, enseñando cosas que ni siquiera tienen nada que ver, porque Yeshua era judío. Pablo era judío. Hoy pude enseñarte cómo Pablo, igual que Yeshua, eran de la tribu de Judá. Yeshua era de la tribu de Judá y Pablo era de la tribu de Benjamín, diciéndole al rey Agripa, hablándole de las 12 tribus, encarándole y diciéndole: Rey Agripa, conocen los profetas. Y si el rey Agripa conocía a los profetas, tendría que haber conocido la Torá, porque los reyes, los entendidos, los sacerdotes, todos ellos tendrían que estudiar. No había nada más que estudiar. Solamente existían los profetas, los salmos y la Torá dada a Moisés, o la ley a Moisés. No existía nada más. Estaba la ley oral, por causa de que muchos no sabían leer. Entonces solamente la hablaban y se la heredaban. Y el padre era el sacerdote de su casa, y como no sabía ni leer, entonces hablaban la ley que se les había dado. Y se la daban a cada uno de sus hijos para que sus hijos aprendieran la Torá hablada, oral. Pero con el transcurso, cuando ellos cayeron prisioneros, ellos estuvieron prisioneros en Babilonia y allí comenzaron las sectas. Ya cuando vinieron de Babilonia, ellos habían aprendido más cosas. O sea que ya le tenían que agregar que se lavaran las manos, y si no se lavaban las manos eran inmundos y ya no estaban haciendo las cosas. Esto fue lo que realmente Pablo tomó como basura. Nunca podía haber tomado como basura la palabra, por la cual la palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. La única diferencia que hizo no era que Pablo, aun cuando la palabra del Eterno nos muestra en Corintios que Pablo dice, Rav Shaul habla y dice que la mujer guarde silencio. No puede haber dicho esa palabra. Él no pudo haberla dicho, porque nosotros tenemos esta otra palabra. No era que guardara, estaba hablándole a Corintios. Corintio era un lugar pecaminoso, era una ciudad terriblemente donde existía la idolatría. Aparte de que estaba la idolatría, estaba todo la prostitución terrible. Las mujeres las vendían como esclavas. Había terrible. Entonces, para que estas mujeres fueran limpiadas, las pelaban, las rapaban la cabeza y luego les ponían un manto. Y entonces les decían: esas mujeres no pueden ser dignas de nada hasta que no se establecieran estas mujeres que guarden silencio. ¿Acaso Pablo era casado? Aquí, a lo que hemos estudiado, dice, puede ser que Pablo hubiera sido casado, pero como entonces, solo por hacer un mal la comida, les tendrían carta de divorcio. O ya en el Nuevo Testamento, como nos habla el Mesías, decía, si alguien cometió adulterio, entonces esa persona puede tenderle carta de divorcio, igual que hoy, que es la única manera que tú puedes divorciarte. Si alguien ha sido engañado en el matrimonio, si no le quiere perdonar, porque la misma palabra nos dice que por la dureza de su corazón. Pero ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú piensas? Por cualquier cosa, es que esta vieja chimaluda ya no me quiere hacer de comer. Esta vieja esto, lo otro, le tiendo carta de divorcio. No es así, mis hermanos. No es así. La palabra del Eterno no nos enseña a despreciar a la mujer, a desvalorarla. Porque el Eterno derramó su espíritu sobre toda carne. Ya no solo el varón, ya no solo la esclava, la libre, el judío, el griego, sino Él vino ahora a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Quiénes fueron las primeras que predicaron la palabra? ¿Quiénes fueron las primeras que fueron a ungirlo a la tumba después que había resucitado? Era María Magdalena. ¿Quiénes estuvieron a la cruz, en el madero, en la estaca? Las mujeres. ¿Quiénes eran las mujeres que lo soportaban con sus bienes? Las mujeres. ¿Quiénes lavaron sus pies? Las mujeres. Las mujeres. Date cuenta, legalista, religioso, fariseo, que desprecias a la mujer porque predica. Date cuenta, las viejas tenemos gran autoridad que el Eterno nos ha dado, porque su espíritu ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Porque muchos me llaman Jezabel, muchos me llaman que me siente, que no hable, que no predique. Mas, sin embargo, el Eterno le ha placido levantarme de la basura, metiendo su mano para que yo predique la palabra. Quizás tú pensarás, porque eres legalista y fariseo, y vas a decir que Armandina guarde silencio y se calle. Pues mientras no se levanten viejos con los pantalones bien puestos y amarrados, yo seguiré predicando la palabra. Yo seguiré abriéndole los ojos a los tuertos,
que en muchas de las iglesias no les hablan esta verdad. ¿Por qué no hablan de Pablo? Porque Pablo los desenmascara. Porque Rav Shaul, que es su verdadero nombre, él vivió en los tiempos del Mesías, hace 2000 años. Él no vivió hace 500 años. Pablo vino hace 2000 años, en los tiempos del Mesías. Entonces, por lo tanto, no puedes ponerle que él vino a invalidar la ley, que él vino a invalidar los profetas, porque con Pablo vino a cumplirse la palabra. La palabra, porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, vino a llenar a Pablo de su presencia para que Pablo llevara el Espíritu Santo a muchos lugares. Cuando Pablo imponía las manos sobre todos los demás, los enfermos eran sanados. Pablo predicaba la palabra a diestra y a siniestra, arriesgando su vida, Dice que fue golpeado, que él naufragó, que él lo golpearon, él estuvo en la cárcel. ¿Cuántas cosas no pasó Pablo? Nosotros con una mala mirada nos vamos de la congregación y ya nos regresamos porque nos cayó gorda alguna persona. Qué triste para nosotros. Pablo dice que sufrió desnudez, sufrió hambre, ayunos, frío. Naufragó, se estaba muriendo, le picó una serpiente y no murió. El Eterno nos va a guardar. Si tú realmente te has decidido a seguir al Eterno, si tú realmente has dado tu paso en fe, escapa por tu vida. Aprende la palabra, aprende la verdad. Pablo no pudo haber venido a invalidar la Torah. Jamás lo haría, porque Yeshua HaMashiach estaba en él y nunca se contradice su propia palabra, porque Yahweh, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Hacedor, estaba en Yeshua. Es un Dios, un solo Dios, no tres dioses, no una trinidad, es solamente Yahweh en Yeshua. Aleluya, solamente es uno. Un solo Dios verdadero, un solo Elohim, lo dice su palabra. Por lo tanto, no puede contradecirse el Padre y el Hijo. ¿Cómo? Si es uno solo, no hay muchos. Ahora tenemos al Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos llena, el que nos da, es el que nos da su palabra para que tú y yo podamos entender la Tanaj, la Biblia, la palabra. El Nuevo Testamento, el pacto renovado, como le decimos nosotros, el pacto renovado que con la sangre del Cordero, Él vino a renovar ese pacto solamente para venir a salvar a quien quiera recibirlo como su Salvador. Pero tenemos que realmente de corazón entregar nuestro corazón a Él y decirle cuánto le amamos. Y dejarnos de andar de payasos, invalidando la palabra. Han sacado un personaje ahora, Pablo. No tiene nada que ver con Saulo de Tarso, el verdadero Shaul, descendiente de las 12 tribus, descendiente de la tribu de Benjamín. Si te quedó más claro, yo te leí de la Reina Valera. No sé si quieras pasar nuevamente. Pásala, léela tú mismo, convéncete y pregúntale al Ruach HaKadosh, al Espíritu Santo, que te dé su revelación de su palabra para que tú puedas entender lo que dice la verdad. Que el Eterno les guarde, les bendiga. Pues les invito, ahí están nuestros videos, están pasados, los están poniendo en YouTube. Ahí estamos como la Congregación Primitiva. Mañana estaremos en la radio, también en TuneIn, búscanos ahí, Radio Luz, la Congregación Primitiva, y estarás escuchando nuevamente el programa de esta tarde. Que el Eterno te guarde, te bendiga. Te bendigo con la bendición del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Shalom a cada uno de ustedes. Aleluya.